Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo, y es que el pasado 2 de este mes se celebra el Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo. Y a pesar de que existen muchas campañas para hablar sobre el tema, existe mucha falta de desinformación, no contando con que hay gente a la que no le interesa el tema. El video se va a desarrollar en torno a las preguntas que me dejaron en mi Instagram y en mi Facebook cuando les posteé que hablaríamos sobre el autismo. Algunas preguntas son muy repetitivas o conllevan a la misma respuesta, así que las agrupé. Sin más rodeos, comencemos. El Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, o mejor conocido como DSM-5 por sus siglas, en su categoría de los trastornos del neurodesarrollo, incluye el trastorno del espectro autista, o mejor conocido como TEA por sus siglas. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es una discapacidad que genera una condición de vida y es considerada un espectro porque incluye una gran cantidad de signos. No existen en el mundo dos personas con autismo que tengan los mismos signos. Es importante detectarlos a una temprana edad. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta sería: ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestro hijo o nuestra hija tiene autismo? Ok, hay que tener en cuenta que el autismo impacta en 4 áreas: en el área de la comunicación, en el área del lenguaje, en la parte social y en las conductas repetitivas. Estos son algunos signos que podemos comenzar a identificar, pero voy a desglosárselos de manera detallada para que ustedes puedan entenderme. El primer signo serio de alerta sería el déficit en el contacto visual. Por ejemplo, un niño que entre los 18 y 24 meses sus papás o sus cuidadores se acercan a él a querer platicar con él y el niño no le sostiene la mirada, está mirando para otro lado y las personas le están hablando, el niño los ignora. Esta podría ser una alerta seria. Los niños que tienen autismo generalmente en esta parte tienen más interés por los objetos que por las personas. Entonces, este sería el primer alerta, el déficit en el contacto visual. El segundo signo sería la no respuesta al nombre. Generalmente los niños que tienen TEA no responden a su nombre, por más que se les llame y se les llame por su nombre. Pareciera que están ausentes, pero ellos se comunican de manera diferente. Entonces no responden a su nombre, pero sí responden a otros sonidos. El tercer signo sería el déficit de imitación. Los niños TEA no tienen presente el juego simbólico, y es que a esta edad los niños deberían de estar haciendo o imitando acciones sencillas de los seres humanos, como por ejemplo coger el teléfono y hacer como que llamo o mirarte, pero los niños con TEA no tienen presente esta parte del juego simbólico, entonces ellos ignoran completamente pues la imitación. El signo número 4 sería que no señalan. Generalmente los niños que tienen TEA usan a la persona como un vehículo, la llevan hasta donde está el objeto, pero no establecen contacto visual. El señalamiento en los niños tiene una parte fundamental porque tiene la función de compartir. Lo señalo porque me gusta, porque quiero que lo mires, porque lo quiero compartir contigo. Pero los niños TEA no señalan. No quiere decir que no se comuniquen. Es una forma diferente de comunicación para ellos. El signo siguiente sería que tienden a afilar objetos, los afilan.
del más grande al más pequeño, por colores, por tamaños, sus juguetes son muy ordenados. Si por ejemplo una persona mueve o pone en otro lugar que no va para él, un objeto por ejemplo, los niños TEA tienden a hacer muchos berrinches, a llorar, y es lo que nos muestran, porque muy dentro de ellos lo que está ocurriendo es una crisis, pero no existe otra forma de demostrar esa emoción, sino con berrinches y con llantos. El signo siguiente es que son inflexibles. Por ejemplo, un niño que está acostumbrado a ir al supermercado con su mamá por un camino y de pronto su mamá le cambia por otro camino, entonces el niño va a tener una crisis en ese momento y la única forma de reaccionar para él va a ser con llanto. Pero estos llantos son muy intensos y son muy frecuentes. Los niños TEA son muy apegados a sus rutinas. Si nosotros las modificamos, podremos darnos cuenta que ellos no tienen la forma de regularse ante estas conductas. Por eso los niños TEA en clase tienen que ir acompañados y tienen que tener una rutina, por ejemplo un paso A, un paso B, pero bueno, eso va a ser otro tema. La siguiente pregunta dice, ¿es cierto que las personas con TEA prefieren estar aisladas? Ok, a veces también este es un mito que las personas TEA quieren estar aisladas o así lo prefieren. Déjenme les platico un poquito. Hay ciertos espacios sociales en los que ellos no se sienten cómodos por el ruido, por las luces, como por ejemplo el cine, el mall, las fiestas. El ruido puede ser un detonador para que ellos puedan entrar en crisis, porque el oído que ellos tienen es muy fino, pueden escuchar todos los sonidos al mismo tiempo. Las personas que no tenemos el trastorno del espectro autista podemos decidir qué escuchar primero de todos los ruidos que escuchamos en el día, pero ellos los escuchan todos al mismo tiempo. Entonces el gritar también para ellos va a ser muy fuerte y les va a generar una crisis, porque no tienen otra manera cómo responder frente a la emoción que están sintiendo en ese momento. Nuestra siguiente pregunta es una pregunta que muchos padres se hacen, pero pocos se atreven a preguntar. ¿Es malo tener un hijo autista? Y yo quiero decirle a esta persona, no voy a decir su nombre, usted no se dé de latigazo. Ame su hijo, acéptelo como es, su hijo o su hija. Qué bueno que lo menciona, porque la mayoría de las veces en que nosotros podemos tocar el tema del autismo, nadie, por lo general, se pone en el lugar de las mamás, de las cuidadoras, de las abuelas, y son quienes necesitan mucho apoyo terapéutico, porque en ellos recae mucho peso, mucha responsabilidad, y son de quien menos se habla en esta condición. Entonces ellos necesitan mucho apoyo emocional, trabajar mucho la paciencia, la tolerancia, y son de quien menos, pues reitero, se habla. Entonces usted acepte y ame a su hijo o su hija como es. La siguiente pregunta dice, ¿a qué edad nosotros podemos tener o comenzar a tener una sospecha de que nuestro hijo tiene autismo? Bueno, a partir de los 12 meses, 12, 18 y 24 meses. El trastorno del espectro autista se detecta muy fácilmente dentro de los 3 años. No quiere decir que los demás años no cuentan, no, sino que es la edad perfecta para poder detectarlo. ¿Por qué los 12 meses? Porque a los 12 meses el niño ya debería de hacer caso a su nombre. Cuando pues se le llama por su nombre, debería de voltear a ver, pero los niños TEA no atienden a su nombre a esta edad. Entonces también podemos notar nosotros conductas que no son tan usuales para los niños de esa edad, como por ejemplo puede comenzar a mecerse,
caminar en círculos, caminar en puntas, aletear las manos o hacer como si sostuviera algo con las manos. Le gustan las rutinas, el orden, se obsesiona con alguna actividad. En el juego podemos darnos cuenta que no usa el juguete completo, sino solamente parte de él, como por ejemplo, vamos a poner un carrito, ¿no? Lo gira, le da la vuelta y solamente gira las llantitas en lugar de jugar con el juguete entero. Entonces, a partir nosotros de detectar esto en nuestros hijos, debemos acudir a un especialista porque hay mucha probabilidad de que nuestro hijo tenga el trastorno del espectro autista. Si eres padre o madre e identificas estos signos en tus hijos o en tus hijas, por favor no te cierres. Las terapias ayudan muchísimo a que los niños se nivelen y avancen a medida de sus posibilidades. Hay investigaciones que demuestran que con terapia los niños pueden llevar una mejor calidad de vida basado en su bienestar y en la de sus familias. Y al final de cuentas ellos puedan regularse y puedan ser independientes, que es lo que más nos interesa a nosotros. La última pregunta dice, ¿por qué se usa el color azul para representar el autismo? Bueno, el color azul representa el mar. Entonces, a mí en lo personal me parece una magnífica idea de poder representar el mar con lo que muchas familias viven día a día, porque a veces está en calma y a veces parece tempestad. Entonces por eso se usa el color azul, para representar un poquito lo que día a día viven las familias que tienen un hijo o una hija con TEA. Permíteme recordar algunas cosas antes de terminar este video. Los niños TEA no están ausentes, solo se comunican de manera diferente. El autismo no es una enfermedad, es una manera diferente de ver la vida. El niño autista no vive en su mundo, vive en el nuestro. El autismo no se cura, solo se comprende. Comparte este video si crees que le puede servir a alguna otra persona o si identificas algunos de estos signos en algunos de tus conocidos, familiares o vecinos. Aprendamos a ser más tolerantes, más respetuosos. Los niños autistas son perfectos para enseñarnos la paciencia, la tolerancia, el respeto. Espero que todas las personas que escribieron sus dudas se hayan podido despejar. Cuídense mucho y que Dios me lo bendiga. Usted y yo nos miramos en otro video.